El día de hoy el tema es ante los imposibles. Y para empezar, yo quiero irme a un salmo que no va a aparecer, creo, en las pantallas. Y es que el salmista, David del que estábamos hablando, a pesar de que él era valiente, a pesar de que había sido preparado para la batalla, le había dado una posición de honor, tenía la experiencia de instruir y capacitar a otros. Increíblemente él habla de algo que impide ponerte al frente y hacerle frente a los imposibles en tu vida. Y él dice en el Salmo 27, dice, verso del 1 al 14, yo solo voy a leer hasta el 5. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Y se hace la pregunta ante la afirmación, ¿a quién temeré? Vuelve a decir, el Señor es el baluarte de mi vida. Y se hace la pregunta, ¿quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y dice la razón por qué. Dice, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá. Hermano, los temores nos impiden muchas veces hacerle frente a los imposibles. Y hace unos días nada más hablamos de cómo los desafíos nos hacen crecer. Pero para poder crecer hay que enfrentarnos a los desafíos, pero ahí tenemos un enemigo y es el temor mismo. Y David lo expresa. Dentro de estos temores, muchos de los que estamos aquí tenemos temores para enfrentar esos desafíos. Eso es imposible. Y antes de hablarle del tema, quiero que veamos que es una experiencia que todos los hombres, todas las personas tenemos, en una u otra área. Y por eso que David se afirma y confiesa y declara que la fuente de toda fortaleza para vencer los temores era Jehová. Más adelante, usted va a ver algunos versos que dice otra vez en cuanto al futuro, en el verso 56, capítulo 56, verso 3 del mismo libro de Salmos. También él dice algunos principios y él dice esto, dice, cuando siento miedo, o la versión dice, en el día que temo, yo en ti confío. En la otra versión dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Qué hace usted cuando tiene miedo? Se corre, ¿no? Es lo más común. Sálvese quien pueda. ¿Sí? Algunos por orgullo dicen, no tengo miedo, pero realmente estamos paralizados. Y estamos paralizados porque tenemos temor. Algunos me están viendo como que lo estoy diciendo por ellos. No lo estoy diciendo por usted. Pero ahora, ya hablando del tema que vamos a hablar hoy, ¿cuántos aquí tienen imposibles? Yo he vivido imposibles. Y creo que usted también. Y algunos que han llegado hoy posiblemente está enfrentándose, está ante un muro. Hay una imagen que, aunque yo no tengo la foto,
siempre quedó grabada en mí. Y es la imagen de un niño tomado de la mano de su padre frente a un gran mural. Un muro donde estaban los nombres de todos aquellos que habían fallecido en una guerra. Y nunca se me olvidó eso. Sin embargo, ahora me imagino ese muro como algo a escalar, a saltar. Cuando te paras ante eso es imposible. Dices, ¿cómo yo voy a subir ahí? ¿Cómo voy a pasar aquí? ¿Cómo me voy a enfrentar a ello? Y hay algunos principios que quiero que aprendamos hoy. Verso 27 del capítulo 18 del libro de Lucas nos dice, Él les dijo, Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cada vez que hablamos de templo, pensamos en millones. Y posiblemente usted se piensa y dice, estamos ante un imposible. No me lo ha dicho, pero me lo imagino. Porque yo también lo he empezado. Pastor, pecador, entonces ¿para qué está hablando de eso? ¿Y qué son las batallas constantes? Y cuando tú comienzas a ver humanamente, dices, hey, esto no es posible. Hace un instante hablaba con alguien que cuando el médico, los especialistas, la tecnología y todo dijo que no había cura para mi enfermedad, yo los veía, yo creí y yo dije, entonces estoy ante un imposible, entonces me voy a morir. Cuando Dios obró el milagro, me costaba al principio creer que Dios iba a darme la victoria, la sanidad, porque había escuchado, había visto, había experimentado con aquellos que yo podía testificar que sabían del asunto. Y ellos dijeron, usted despídase porque no va a vivir más de 6 meses. Pero Dios tenía otra respuesta. Ahora puedo hablar, no solamente con lo que la palabra del Señor dice, sino con la experiencia que después de 24 años aquí estoy dándole la guerra a Satanás. Y algunos de ustedes también. Así es, dije la pastora. ¿Por qué? Porque a Dios le plació dejarme, pero me enfrenté ante imposibles. Yo sé que aquí hay personas que en este momento están ante imposibles. ¿Podré estudiar? No tengo el dinero. ¿Podré salir de este problema? No veo la respuesta. ¿Podré pagar esta deuda? No tengo los recursos. ¿Podré hacer esto? ¿Podré permanecer aquí? No sé cuál sea su imposible, pero posiblemente usted ya se paralizó y dice, I give up. Y eso es lo peor que podemos hacer cuando nosotros creemos en Dios. Cuando te paras ante un imposible, dice que los imposibles para nosotros, para Dios son posibles. Si tú no conoces de Dios, pues lo primero es dile, hey, acepta a este que da respuesta a los imposibles nuestros. Pero hay cosas que yo quiero que usted piense ahorita. Miren, cuando nosotros estamos ante los desafíos de Dios, los imposibles de Dios, usted va a ver que en la Biblia todos los personajes que se dispusieron a obedecerle a Dios enfrentaron desafíos. ¿Y cuál es la diferencia entre los desafíos que enfrentaban aquellos que no temen a Dios ni han aceptado a Dios como su Señor y Salvador, a aquellos que le hemos temido? Es que cuando tú no has creído en un poder sobrenatural de Dios, pues te enfrentas ante los imposibles creyendo en tus posibilidades, creyendo en tu potencial. Y por eso te frustras, por eso te desanimas, por eso te das por vencido. Porque cuando haces el análisis, te vas a la cuenta de banco, no ves el dinero y dice, imposible pagar esto. Creíste en lo que tenías. Cuando ves otro tipo de imposible, siempre ves tus propios potencial. Entonces, el ejemplo que vemos en la Biblia es que toda persona que tuvo éxito ante los imposibles, tuvieron a alguien que es el que se los daba y era Dios, una confianza en el Señor. Entonces, si usted ve esto, usted va a ver que hay ciertas características que tenemos que analizar acá.
Y es que muchos de nosotros todavía no podemos discernir muchas veces cuando nos enfrentamos ante un imposible que no es de Dios, sino que imposibles humanos, porque vemos nuestras características o nuestros potenciales. Pero yo quiero hablarle ahora nosotros cómo vamos a enfrentarnos ante aquellos imposibles donde Dios está envuelto y cómo nosotros tenemos que creer en eso. Y el libro de Lucas, leíamos en el verso 27 que declara que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios y mete a Dios como el personaje al que tenemos ahora que ponerle mucha atención en cómo él opera. Pero no solamente eso. Cuando Dios te pone ante algo que tú consideras imposible, Dios quiere que tú creas en Él y confíes en Él. Pero no solamente eso, nos da las instrucciones que tenemos que seguir. Número 1, nos da instrucciones. Si estás ante un imposible en este momento, piensa qué dice Dios. Porque si ese imposible es algo que va a darte una victoria a Dios, Dios te va a dar instrucciones. Y muchas veces no le ponemos atención a eso. Mire, un ejemplo que viene a mi mente es el que aparece en el libro de Génesis, el verso 14 del capítulo 6. Y aquí hay una instrucción que se le da a Noé. Mire, es bien fácil y yo sé que muchos aquí conocen la historia de Noé. Quiero leérselo la instrucción que le da Noé. Dice, hazte, le dice, un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Bien interesante. El desafío ante el que estaba Noé, cualquiera de nosotros no lo hubiéramos aceptado. Número 1, le estaba hablando de un acontecimiento que nunca había sucedido, que era que lloviera. Nunca había llovido. Ese era un desafío. Ahora lo mandaba a construir algo para algo que nunca había sucedido. No existía un antecedente de hacer un arca. Tercero, para un propósito que tampoco nunca se había experimentado. Y era acomodar la creación de animales que Dios había hecho. Usted se imagina la lucha que tenemos nosotros con un gatito o un perrito que tenemos en casa. Ahora imagínense lo que era acomodar todas las especies que habían sido instruidas. Era un imposible, ¿no? Primero, creer que iba a llover cuando nunca había llovido. Solo había rocío. Segundo, pues la ingeniería para construir un arca. Sin saber, porque no habían antecedentes. No existía Google. No había universidades donde estuvieran los mejores profesionales. Si hubiera pensado en sus posibilidades, hubiera dicho, no. Y ahora, imagínense la logística. Mientras mi esposa estaba ofreciéndole café con pan para los primeros, yo pensaba, ¿cómo lo pensará hacer? Porque una cosa es prometerlo y otra cosa es cumplirlo. Entonces ya lleva un reto, una estrategia. ¿Cuánto, dónde, con qué, con quiénes, etcétera, etcétera? Ahora imagínense Noé ante el imposible acá, construirle espacio de acuerdo a las características de cada uno de estos animales. Y le da la instrucción. Cuando Dios te pone ante un imposible, escucha, Dios te va a instruir cómo. El problema es que cuando Dios muchas veces nos pone ante los imposibles, nosotros queremos salir como Gedeón haciendo nuestro propio rollo, a nuestra manera. Esto es lo que yo aprendí allá en la universidad. Y Dios dice, ¿qué universidad ni qué 8 cuartos? Aquí yo soy el que voy a decirte cómo se van a dar las cosas. Y va por su mismo lado.
Entonces le da toda instrucción, le da todas las especificaciones, le da el material, le da el tamaño, le da el número de compartimientos, le habla de las ventanas, le habla de la forma de las ventanas que tiene que ser para el arca. Todo. Ahora, mire la respuesta de él en el verso 22. Dice, verso 22 del mismo capítulo 6 de Génesis. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí viene el reto para los que nos enfrentamos a lo imposible. Muchas veces queremos ver la obra de Dios manifestada, reconocemos que Dios es el que nos ha puesto ante esos imposibles para que le creamos a Él, pero no estamos dispuestos a seguir las instrucciones de Él muchas veces, aunque Él es el que nos lo da. Muchas veces lo primero que viene, si usted ve que algo es imposible y dice, Señor, si tú permites esto, dime cómo voy a salir de esto. O si tú me pones ante esto y quieres que lo haga, ¿cómo tú quieres que lo haga? Y conste, no agarre lo que le conviene, es tal como Él lo instruye. Y dice acá el verso 22, y así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado. Todo, no era, esto me conviene, esto sí, esto no. Me gustan más los perros, así que a los perros les voy a poner esto. No me gustan tanto las serpientes. No, hizo tal como se le instruyó. ¿Le ha pasado a usted que ante lo imposible usted quiere condicionar a Dios? ¿O no? ¿O está viviendo eso en ese momento? Usted dirá, no, hermano, pero regresarnos allá y estar en esa carpa durante, déjeme decirle, no va a tener la comodidad que aquí tiene. Pero vienen tiempos mejores. Y vamos a estar en el lugar correcto. Y en el caminar sabemos lo que Dios nos ha dicho y por qué nos ha entregado lo que nos ha entregado. ¿Sabe algo que me tocó ayer? Ayer fuimos de bendición para un ministerio para que viniera a bautizar al terreno. Habían como unas 80 personas, vinieron gente hasta de North Carolina, estuvieron ahí. Y algo que me tocó mucho es, yo estábamos con Marco haciendo algo y luego me quedo allá. Y algo que me tocó, el pastor me dijo, ¿sabe lo que ellos han dicho? Que han sido de tanta bendición, que antes de terminar, no van a terminar sin orar por ustedes, por este ministerio, para que Dios los prospere. ¿Cuántos de aquí hemos orado por los imposibles de Dios que nos parecen hoy? Posiblemente usted ha dicho, bueno, ya están los líderes, sabrán ellos lo que están pensando. Yo pienso que sabrán lo que están haciendo. Parece que algunos pensaron eso, ¿verdad? No, mi hermano, usted es parte de esos valientes. No de David, no del pastor fulano mengano, valiente de Jehová. Porque Dios es el que te ha dado lo que tú tienes y te va a dar lo que Dios tiene sus planes, aunque te parezcan imposibles. Si Dios te pone frente de ellos, es porque quiere que conquistes. Pero muchos de nosotros todavía estamos con los temores. Me encanta cuando yo me siento con personas que dicen, esta es mi casa. Quiero estar aquí. Quiero servirle a Jehová. Cueste lo que cueste. Mire, Dios siempre va a honrar a quien le honra. Y muchas veces no hemos recibido la bendición precisamente por eso. Entonces, aquí dice que Noé siguió las instrucciones en todo. Entonces, veamos otro ejemplo, el caso de Josué. Lo encontramos en el capítulo 1, verso 2. Ya Moisés había muerto. Moisés era el líder que Dios usó para liberar al pueblo, sacarlo de Egipto, a pasarlo por el desierto. A él experimenta lo del maná, pero ahora era el tiempo de la conquista. Era tiempo de dejar el hotel y irse a la tierra prometida. Amén. Y Dios había preparado una nueva generación. Esa nueva generación fue formada en el desierto, rebotando de un lugar para otro, siguiendo la nube. Amén. Pero ahora era el tiempo de entrar a la tierra prometida y no estaba servida en bandeja.
Había que ir a pelear a conquistarla. Había un costo, pero Dios le da una instrucción. Y levanta al líder Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo se las doy. Pero los enemigos no estaban dispuestos a entregársela. Hasta el día de hoy, hay un pueblo que pelea que esa tierra es de ellos. Y dice que Dios se la entrega. Y le dice algo bien interesante acá, porque dice que ya se las había entregado, pero había que pelear. Hermano, usted diga, hermano, usted sabe que hay personas que no odia estar donde hay problemas. Sí, aquí hay unos hermanos que dicen, no, yo no quiero estar donde hay problemas. Déjeme decirle, los problemas obviamente muchas veces no son problemas, sencillamente las dificultades las consideramos problemas y son oportunidades para crecer. Por eso los desafíos son una oportunidad de crecimiento. Si vamos a crecer en fe, esto es una buena experiencia. Si vamos a crecer en cómo alcanzar y ver los milagros de Dios y que ciertos dones que tú tienes y que no han sido activados y que están ahí estancados o quizás todas las... Mire, posiblemente Dios quiere que te vayas ahora a tu warehouse espiritual y comiences a buscar cuántas cosas tienes escondidas que Dios no te las dio para que las escondas, sino para que las saques y las uses. Y algunos hasta se nos olvidó ya lo que tenemos ahí guardado. ¿Le ha pasado a usted que una vez guarda las cosas y no sabe ni dónde usted mismo las tiene? Pero usted cree que tiene todo ordenado. Sí, pero ¿de qué le sirve de ordenado? Porque se ve bonito, pero desordenado porque usted mismo no sabe qué es lo que hay ni dónde está. Y cuando se necesitan, no tienen. A comprar otra vez, a esforzarse otra vez. Y después cuando pasa el tiempo dice, yo no sabía que ya esto yo lo tenía. Y usted admira a los demás, dice, ay, admiro al hermano fulano, admiro al mengano porque cómo Dios lo usa. Y tal vez se te olvidó que también Dios quiere hacer eso y quizás cosas mayores contigo, pero ya se te olvidó. Esta es una buena oportunidad. Entonces a Josué lo pone en esta situación, lo pone ante un imposible. Y ahí es lo que quiero que usted entienda. Cuando usted está ante circunstancias difíciles, no le llame esos imposibles o desafíos de Dios si usted puede hacer algo al respecto. Los imposibles de Dios, los desafíos de Dios te los da cuando tú no puedes. Donde necesitas que Él meta la mano. ¿Me explico? Porque una vez dice, no, yo tengo aquí, esto es imposible. Y usted me dice, mire hermano, a mí, y con todo respeto, ¿verdad? Ustedes me aman y yo sé que me van a seguir amando. Dice, no hermano, para mí es imposible bajar de peso. Esos no son desafíos de Dios. Eso depende de nosotros. Es que yo estoy tan imposible, mire, yo no me puedo disciplinar en esto. Eso no es un desafío de Dios. No me puedo dormir temprano, no me puedo levantar temprano. Mire, no, yo no me puedo quedar callado. Esos no son desafíos de Dios. Un desafío de Dios, cuando tú te presentas ante los imposibles, aquello en lo que verdaderamente necesitas que Dios meta la mano para que suceda. Así que no le echemos las responsabilidades a Dios en cosas que dependen de nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y eso no son imposibles. Son posibles, solamente necesita disciplina, fruto del Espíritu, doblar rodillas, vencer el orgullo, hacer en obediencia lo que Dios quiere. Eso depende de nosotros. Si somos malos administradores y gastamos todo lo que Dios nos da en lo que no debiésemos, esos no son imposibles.
Van a haber consecuencias después. Pero porque no tomamos las decisiones correctas en el momento que debiésemos. Pero Dios dio la provisión. Entonces, estar ante los imposibles es cuando Dios verdaderamente dice, tú no vas a poder. Aquí o depende de mí o no va a pasar nada. Obviamente, Él es soberano. Y aquí a Josué lo pone en esa situación. Lo pone en una situación en la que quizás era cruzar el Jordán con tanta gente, ir a pelear con tantos. Y me imagino que en todo ese pueblo usted dice, no, pero Josué tenía tantos. Usted se imagina que todos los que iban de acuerdo con él y que iban gozosos y que no se quejaban y que no tenían problemas y no tenían enfermedades. No, con todo eso iba bregando también. ¿Cuántos habrán dicho, no, pues, ¿por qué no hicimos una lancha para pasarnos el río Jordán? No, mire, ¿para qué tenemos que tener problemas? Mejor acomodémonos ahí, pues, hagamos las paces con ellos. Yo sé que nos van a permitir que nos quedamos ahí. La orden era, no, van a conquistarlo porque esta tierra es de ustedes. Me imagino que como nosotros diríamos, pues démosles posada y que se queden con nosotros y conquistemos, pero démosles. No, y usted sabe que en algunos casos se dio y hubieron consecuencias. Porque no se siguió la instrucción que Dios había hecho, le había dado. Miren, el asunto es que cuando tú estás ante un imposible que Dios permite, la victoria es de Él. Pero la disfrutamos sus hijos. El edificarle casa a Jehová, ese es para honra y gloria de Él. Es su victoria, pero nosotros vamos a gozarnos y vamos a disfrutar de las bendiciones que Él dé. Las personas que lleguen y sean sanos, sean salvos, sean instruidos, sean enseñados, sean guiados, van a disfrutar de una victoria que Dios ya nos ha permitido que disfrutemos ahí. Así tenemos que verlo. No de nuestra propia fuerza. Por eso es que eso es imposible. Dios tiene un propósito. Es para nuestro crecimiento, pero Dios quiere hacer cosas grandes. Entonces, si lo vemos desde ese lado, ya usted se va a dar cuenta que cuando estamos en una batalla y algo suceda, usted no va a culpar a los demás, porque usted sabe que Dios tiene el control. Amén. Al contrario, muchos de nuestros soldados se van a cansar, se van a lesionar, se van a enfermar, pero no los vamos a ejecutar por eso. En medio de las construcciones, las edificaciones, hay muchos accidentes. Pero en este caso le estamos haciendo la obra de Dios y Dios va a darnos la victoria en todo. Y lo tenemos que creer así. Ahora, cuando Dios da el desafío, cuando Dios te pone ante los imposibles, Él está en el asunto, pero la victoria es de Él. No nos olvidemos de darle siempre la honra y la gloria a Él por todo aquello que podamos conquistar o alcanzar en Él. No se trata de hacer algo para hacernos nombre nosotros. Mucho cuidado, Dios no nos dio el privilegio, el derecho de sentarnos en su trono. Siempre la honra y la gloria tiene que ser para Él en todo. Cuando Dios te comienza a usar en el don de sanidad y los enfermos sanen, no se me infle porque si no nosotros lo desinflamos. Fue Él. Nosotros somos instrumentos nada más. Cuando las multitudes sean alcanzadas por el mensaje que tú predicas, no te infles. No fue tu mensaje, fue el de Él. No fue tu palabra, es la de Él. Y Él es el que pagó el precio por nuestros pecados. Y Dios se va a glorificar. Cuando se multiplique la bendición, se van a multiplicar también los problemas y los conflictos. Los valientes de Jehová, no solamente de David, tenemos que ser muy sabios, porque el diablo lo primero que hace ante la victoria, después que vences en los imposibles, es tratar de poner divisiones para que no disfrutemos y para que no sigamos edificando.
y cada quien comienza a hablar lo que quiere. Aquí hay un solo lenguaje y es el de Dios. Y para aquellos que tenemos problemas para oír, oímos solo de un lado. El Espíritu Santo nos hace entender. Y lo que más no necesitamos ni es tener los tímpanos buenos para entender el mensaje de Dios, porque a muchos de nosotros nos habla Dios de diferentes maneras. Amén. Así que quiero ver el otro caso. Y es que en ese momento del desafío hay algo muy interesante y es la siguiente etapa y es Jericó. Y es que en el caso de Jericó, antes de obtener la victoria, antes de vencer al imposible, Dios le dice, ya te lo entregué. ¿A cuántos de nosotros ya Dios nos ha hablado y dice, no, yo ya te entregué, yo ya te di esa sanidad que tú ahora estás clamando? Escúchame las instrucciones como te la vas a recibir. No, yo ya te di respuesta a la oración que tú estás haciendo, pero escúchame las instrucciones, lo que tenés que hacer. Yo ya te entregué eso por lo que tú estás peleando y luchando y desvelándote, pero tú tienes que escucharme para que sepas cómo hacerlo. En este caso usted va a ver que en el verso 2 del capítulo 6 le dice aquí a Josué, yo he entregado en tu mano, dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y con sus varones de guerra. Pero no lo habían obtenido todavía. Y Dios le dice, ya te lo entregué. Imagínense, usted está pasando siente el dolor de su enfermedad, escucha al médico que le dice que usted no tiene cura, o ve está ante un imposible y viene Dios y le dice, ya te di la solución. Y algunos estarán diciendo, ¿y dónde está? No la veo. Ya te sané. Y usted dice, pero me sigue doliendo. Le cuento una experiencia personal. Creo que a algunos se les he dicho. Después que a mí se me declara de una persona que de parte de Dios me dijo, Dios me mostró que Dios te había sanado. Tenía cáncer en mi garganta. Lo primero que vino a mi mente fue, y me dijo, ve y tienes que hacer todos los exámenes para saber para comprobar lo que ya Dios me dijo. Era Dios ya me había entregado la sanidad, pero ahora venía mi duda. Y lo primero que hice la primera vez que me fui al baño a enjuagarme fue probar que yo no tenía sangre, que ya no tenía los efectos de la enfermedad. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Estaba igual. ¿Qué cree que vino a mi mente? La hermana se equivocó. No fue Dios el que habló. Y imposible, Dios no ha metido su mano. Pero ahí es donde viene la palabra. Y comencé a creer esa palabra. Yo dije, tu palabra dice que para ti no hay nada imposible. Y que tú has llevado mis enfermedades. Y que tienes planes conmigo. Señor, ayúdame. Segundo día, como al tercer día, comencé a ver que cada vez era menos. Y mi fe comenzó a crecer. Tristemente, los humanos somos así. Esperamos ver para creer. Cuando te enfrentas ante los imposibles, muchas veces no vas a ver, pero tienes que creer. Amén. Tenemos que creer. Tenemos que experimentar y disfrutar desde ya, porque decimos, si Dios lo dijo, yo lo creo. Y cuando Dios te dice, ya deje de estar pidiendo lo mismo, ya Dios le dijo, porque no Dios le va a decir, necio, ya te dije, ya te lo di. Pero es que no lo veo, Señor. Es hora de decirle, Señor, gracias porque tú ya me lo diste. Y aunque no lo vea. Eso es locura. Bueno, llámele locura. La Biblia le llama fe. Certeza de lo que espera y convicción de lo que no se ve. Ante los imposibles, como Dios es el que tiene el control, nosotros necesitamos fe.
Si yo tengo el control, si de mí depende hacer las cosas, no necesito fe. Por eso muchos de nosotros no hemos crecido en fe, pero tampoco hemos crecido en otras áreas porque todavía dependemos de lo que está bajo nuestro control. Por eso perdemos la paz, por eso muchas veces no tenemos gozo, porque dependemos ante los imposibles de nuestras propias capacidades. Y como no lo podemos controlar, entonces ahora creemos que Dios no está en el asunto. Mire, dice, usted conoce toda la historia, le dice, ya te he entregado en tu mano a Jericó y a sus reyes y sus varones de guerra. Y luego que le dice la declaración, le da las instrucciones cómo. Y usted ya sabe toda esa historia. Y comenzaron a seguir, a hacerlo una vez al día, y luego 7 veces el último día, y al final de cuentas, gritar, hacer locura quizás. Dios muchas veces nos permite o nos hace pasar por cosas que van en contra de nuestra ética, de nuestras normas, de nuestros valores. Muchos de nosotros dicen, no, yo no quiero, es que yo no puedo gritar ante el Señor porque se ve feo. ¿Y qué le importa a los demás si usted se ve feo, si a Dios le agrada? Y todo esto comenzaron a gritar como locos. Yo no sé qué vamos a hacer nosotros al día de la inauguración, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene el control de tu vida. Quizás estamos hablando de algo físico, pero lo primero que tienes que cuidar es ese templo y morada del Espíritu Santo que es tu propia persona. Antes de inaugurar un templo hecho por hombres, qué bueno que le demos lugar a que nuestro templo, ese templo y morada del Espíritu sea inaugurado antes. Que permitamos que sea purificado. Que permitamos que sea usado de la manera que el Espíritu quiere, como Él quiere. Muchos soldados pueden aprender a pelear la guerra, pueden aprender a dominar las armas, a conocer las estrategias, pero se termina ese soldado cuando se enferma. Dios quiere levantar una generación de líderes, de hijos suyos, sanos. Que no solamente conozcamos las estrategias y sepamos cómo usar las armas, sino que estemos sanos para que de esa manera glorifiquemos a nuestro Dios. Para que de esa manera dejemos cada vez un legado. Para que cada uno de nosotros nunca deje su silla vacía. Que cuando se levante de esa silla para ir a otro nivel, alguien más fue discipulado para quedar en ese lugar. Esa es la expansión del crecimiento del reino de los cielos. Pero para eso tenemos que aprender primero a ser buenos hijos, para luego ser buenos padres, para ser buenos discípulos, para ser buenos ministros, para ser buenos mayordomos, administradores de lo que Dios nos da. Mientras este pueblo estaba ayer diciendo, vamos a clamar y orar por ustedes para que el Señor les permita hacer esto, porque ustedes van a ser bendición no solamente para su congregación, sino para muchas congregaciones, y nosotros queremos ser de los preferidos. Esa fue su confesión. ¡Qué bueno! ¿Estamos ante un imposible? Claro, si lo vemos humanamente, sí. Pero para Dios no hay nada imposible. Y hasta hace unos meses nunca pensé que iba a estar un domingo predicando de esto, preparando al pueblo para la conquista. Y Dios está levantando. Dios está levantando hombres y mujeres que van a comenzar a parir ovejas. Voy a decir esto, no quiero sonar feo. No parir cabros, carneros, que destruyen las ovejas. Ovejas, que el reino de los cielos sea expandido. Que los milagros sean dados.
Vamos a ver, prepare su corazón. Mire, Dios va a hacer algo poderoso y tú vas a ser no solamente el sano, el que vas a recibir el milagro, tú vas a ser el canal que Dios quiere usar para usarte para bendecir y sanar y hacer lo que tiene que hacer en el nombre del Señor. Y quizás usted tanto es un imposible porque no lo cree. Dicen, no, pero alguien como yo, como Gedeón, ¿verdad? Cuando Dios te pone ante los imposibles, lo primero que piensa es en tus limitaciones. Gedeón le dijo inmediatamente, conociendo las normas del pueblo judío, dijo ante el llamado de Dios y lo que Dios creía, le dice, Señor, le dice, pero yo soy el menor de mis hermanos. Primer concepto, yo no soy el más grande. Siempre vemos los más grandes. Y muchas veces la bendición está en los más pequeños. Luego le dice, y mi familia es la más pobre en la ciudad esta de Manasés, porque se creía que era de los ricos, de los pudientes que salían del mayor de la familia más pudiente era el que se escogían los líderes. Entonces digo, yo no cualifico. Entonces, quizá usted diga, yo no creo que pueda. Mire, ¿y qué si a Dios le place? Pero es que a mí no me aprueban. ¿Y quién te dijo que para que Dios te use tiene que aprobarte los hombres? No, Dios es soberano. Y aquí al pueblo le dijo, vayan a hacer una locura y en esa locura yo me voy a glorificar. Dele una vez al día, le da vuelta a todo y luego 7 veces el último día y cuando terminen hay una gran gritadera, pega un grito ahí. Y los muros fueron tumbados. ¿Fueron los gritos los que tumbaron en los muros? No, fue Dios. Pero aquel líder dirigió al pueblo a serle obediente y aunque pareciera una locura para los demás, vino a ser una victoria para ellos, que Dios se la dio. Habrá muchos que le van a decir, oh, y ahora ya se salieron del hotel, van por otro lado. Dejen de andar dando explicaciones, hombre. Si alguien está interesado en nosotros, que nos traiga una buena ofrenda para edificar el templo y bienvenido sea. Pero si le pregunta que cómo está fulano, que cómo están estos, que quién se fue, que quién se quedó, que qué pasó, esos solo son, ¿verdad? Son rumores no confirmados, entre paréntesis, murmuración o chambre. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Libro de Éxodo, capítulo 3. Aquí viene, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Este verso es cuando Dios habla con Moisés. Moisés tiene que subir a escuchar las instrucciones. Pero aquí pasa algo muy importante. Usted sabe que Moisés estaba recibiendo instrucciones, pero a veces tenemos que entender de este verso que Moisés, para poder escuchar bien las instrucciones de Dios, él estaba lejos y no escuchó las instrucciones. Fue cuando se puso frente a la zarza, cuando se acercó a Dios, que escuchó las instrucciones. Cuando te paras ante los imposibles, aunque Dios quiera bendecirte, tenemos que acercarnos a Dios. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? No, yo sé, yo puedo. No, yo no pregunté eso. Es cómo está nuestra vida espiritual. Habemos muchos que posiblemente necesitamos ponernos delante del Señor y decir, hey, Señor, perdóname aún de los pecados que me son ocultos, porque tal vez no nos damos cuenta que estamos mal. O no lo hemos entendido, o nosotros mismos estamos ignorando. Y la palabra nos ha redarguido. Estás ante los imposibles, dice Dios, yo tengo la respuesta, pero tienes que recibir las instrucciones. Y para eso vas a tener que acercarte a mí. Y dice que se acercó, dice, viendo Jehová que él iba a ver dónde estaba la presencia de Dios, qué pasaba con aquella zarza. Dios le habló. Esa zarza estaba en una tierra que no era de ellos.